Mi hermano mimado vio mi cuenta de banco por error, y mis padres me exigieron comprarle un coche de $35,000 porque es lo justo después de todo lo que hicimos por ti. Mi madre estaba sentada en mi sala, con los brazos cruzados y esa mirada que conocía desde niño, la mirada que decía que yo era el egoísta, el ingrato, el hijo que nunca agradecía lo suficiente. A su lado, mi padre asentía con cada palabra que salía de su boca, como siempre lo había hecho cuando se trataba de defender a Sebastián. No entiendo tu actitud, Diego, dijo mi madre con voz temblorosa, como si yo fuera el villano de esta historia. Tu hermano solo tiene 23 años. Necesita un coche decente para conseguir trabajo, para hacer su vida. ¿Y tú qué haces? ¿Guardarte todo ese dinero para ti solo? Mi padre se inclinó hacia adelante. Vimos el saldo en tu teléfono cuando lo dejaste en la mesa durante la cena familiar del domingo. Más de $200,000, Diego. 200,000. Y tu hermano no tiene ni para el autobús. Sebastián estaba recostado contra la pared de mi cocina, con esa sonrisa arrogante que siempre usaba cuando sabía que nuestros padres estaban de su lado. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ellos peleaban sus batallas, como siempre lo habían hecho. Yo solo lo miraba, recordando todas las veces que había pagado sus deudas, sus multas de tránsito, sus salidas nocturnas que terminaban con cargos inesperados en la tarjeta de crédito de mis padres que yo luego cubría. No voy a comprarle un coche, dije finalmente. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Sebastián tiene 2 piernas que funcionan perfectamente. Puede trabajar y comprarse su propio coche. La expresión de mi madre cambió de tristeza fingida a furia genuina en un segundo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu hermano, tu familia. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿así nos pagas? ¿Todo lo que hicieron por mí? Repetí, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. ¿Te refieres a cuando me obligaron a trabajar desde los 16 para pagar mi propia universidad mientras Sebastián recibía todo pagado? ¿O cuando tuve que mudarme a los 18 porque necesitaban mi cuarto para el nuevo estudio de música de Sebastián que nunca usó? Mi padre se puso de pie. Eso fue diferente. Tú siempre fuiste más independiente, más responsable. Sebastián necesita más apoyo. Sebastián necesita aprender a valerse por sí mismo, respondí. Tiene 23 años y nunca ha trabajado un día completo en su vida. Sebastián finalmente habló desde la cocina. No es mi culpa que el mercado laboral sea difícil. Me reí, pero no había humor en el sonido. El mercado laboral. Sebastián, te despidieron de 3 trabajos en 6 meses. Uno era servir café. ¿Cómo te despiden de servir café? Esos jefes eran unos imbéciles, murmuró, pero evitó mi mirada. Mi madre se levantó y caminó hacia mí. Puso su mano en mi brazo, con esa expresión suave que usaba cuando quería manipularme. Diego, cariño, solo es un coche. Tú tienes tanto dinero. ¿Qué son $35,000 para ti? Para Sebastián significaría todo. Podría cambiar su vida. La respuesta es no, dije, apartándome de su toque. No voy a seguir siendo el banco de esta familia. Trabajé duro por cada centavo en esa cuenta. Nadie me regaló nada. El rostro de mi padre se puso rojo. Nosotros te criamos, te dimos un techo, comida, educación básica. ¿Y así nos lo agradeces? ¿Siendo tacaño con tu propia sangre? Me dieron lo mínimo que cualquier padre debe dar, repliqué. Y todo lo demás lo conseguí yo solo. Becas, trabajos nocturnos, préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Mientras tanto, Sebastián consiguió coche nuevo a los 18, viajes a Europa, la mejor computadora, clases privadas que nunca aprovechó. Mi madre negó con la cabeza. Siempre has sido resentido. Desde que eras niño, celoso de tu hermano. No es celos, dije, sintiendo el cansancio instalarse en mis huesos. Es injusticia. Y estoy cansado de ser el único que parece verlo. Sebastián se acercó finalmente. ¿Sabes qué, Diego? Siempre fuiste un egoísta. Mamá tiene razón. Tienes todo ese dinero y ni siquiera puedes ayudar a tu propia familia. ¿Para qué lo quieres? ¿Para presumir? ¿Para sentirte superior? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue dramático, no fue explosivo, fue silencioso y frío, como cuando un vidrio se agrieta bajo presión constante. Quiero que se vayan, dije, los 3, ahora. Mi madre pareció genuinamente sorprendida. Diego, no puedes hablar en serio, muy en serio. Salgan de mi departamento, y no vuelvan hasta que puedan tratarme con respeto, no como un cajero automático. Mi padre señaló con el dedo. Si hacemos esto, si nos vamos ahora, no esperes que volvamos.
No esperes ser parte de esta familia. Asentí lentamente. Entendido. Los observé salir. Mi madre lloraba. Mi padre la consolaba. Sebastián caminaba adelante con las manos en los bolsillos, probablemente ya pensando en a quién más podía pedirle dinero. Cuando la puerta se cerró, me quedé de pie en mi sala durante largos minutos, esperando sentir algo. Arrepentimiento, quizás. Tristeza. Pero lo único que sentí fue un extraño alivio, como si hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía años. Esa noche, mientras revisaba mi teléfono, vi 3 mensajes perdidos de mi madre. No los abrí. 5 de Sebastián probablemente insultándome. Los borré sin leer. Y uno de mi padre. Tomaste tu decisión. Ahora vive con las consecuencias. Guardé el teléfono y me serví un whisky. Las consecuencias. Como si no hubiera vivido con las consecuencias de sus decisiones toda mi vida. Esta vez, al menos, las consecuencias serían de las decisiones que yo tomé. Lo que ninguno de ellos sabía era que esto apenas comenzaba, porque esa cuenta de banco que tanto les había molestado ver, esos $200,000 que pensaban que debía compartir, no era ni la mitad de lo que realmente tenía, y definitivamente no era lo que más me dolería perder si decidían cortarme de la familia. Había cosas que valoraba más que el dinero, pero aparentemente, para ellos, el dinero era lo único que importaba. 2 semanas pasaron sin una sola palabra de mi familia. Al principio, revisaba el teléfono cada mañana esperando algo, cualquier cosa. Un mensaje de disculpa de mi madre, una llamada de mi padre admitiendo que se habían excedido, incluso un texto resentido de Sebastián. Pero no había nada. Era como si hubiera dejado de existir para ellos el momento en que dejé de ser útil financieramente. Irónicamente, esas fueron las 2 semanas más productivas que había tenido en meses, sin las constantes llamadas de mi madre pidiendo dinero para emergencias que siempre involucraban a Sebastián, sin los mensajes de mi padre recordándome que la familia se ayuda entre sí, sin la presión constante de ser el sostén económico de personas que nunca habían apreciado mi esfuerzo. Mi trabajo como ingeniero de software en una empresa de tecnología me mantenía ocupado durante el día, y las noches las dedicaba a mi proyecto paralelo, una aplicación que había estado desarrollando durante los últimos 3 años. Un viernes por la tarde, mientras revisaba códigos en mi oficina, sonó mi teléfono. Número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. ¿Diego? La voz era familiar, pero no podía ubicarla de inmediato. Soy Andrés. ¿Te acuerdas de mí? Del trabajo de tu padre. Andrés. Claro. Había trabajado con mi padre en la fábrica durante años. Claro, Andrés. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu madre me lo dio hace tiempo, cuando necesitaban contactarte por una emergencia. Hizo una pausa. Mira, siento llamarte así de la nada, pero pensé que deberías saber algo. Tu hermano Sebastián ha estado viniendo a la fábrica últimamente. Fruncí el ceño. ¿Sebastián? ¿A trabajar? Andrés soltó una risa incómoda. No exactamente. Ha estado preguntando por ti, queriendo saber cuánto ganas, si tienes inversiones, ese tipo de cosas. Le dije a tu padre que me parecía raro, pero él me dijo que no me metiera. Un frío recorrió mi espalda. ¿Qué más ha estado preguntando? Preguntó si conocía a tus jefes, si podía conseguir información sobre tu salario. Incluso intentó sobornar a uno de los chavos de sistemas para que le consiguiera acceso a no sé qué archivos tuyos. El tipo lo mandó a volar, pero pensé que debías saberlo. Le agradecí a Andrés y colgué. Sebastián estaba investigándome. ¿Para qué? ¿Para demostrarles a nuestros padres que yo tenía más dinero del que admitía? ¿Para justificar que le debía más de lo que ya les había dado a lo largo de los años? Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo. Revisé cada transacción bancaria que había hecho en los últimos 5 años relacionada con mi familia. Transferencias a mi madre para emergencias médicas que nunca se materializaban. Pagos de multas de tránsito de Sebastián. Reparaciones del coche de mi padre que él insistía en que yo debía cubrir porque ganaba más. Pagos de tarjetas de crédito que Sebastián había abierto a mi nombre cuando teníamos 18 y 20 años, antes de que yo supiera cómo funcionaba el crédito. El total era devastador. $147,000 en 5 años, casi $30,000 al año. Y nunca había recibido un gracias sincero, solo expectativas de que seguiría pagando, porque eso era lo que hacía el buen hijo, el hermano responsable. Imprimí cada recibo, cada confirmación de transferencia, cada mensaje de texto donde me pedían dinero.
Los organicé cronológicamente en una carpeta. No sabía para qué los necesitaría, pero algo me decía que esto no había terminado. El lunes siguiente, mientras almorzaba en mi escritorio, recibí un correo electrónico de Recursos Humanos. Diego, necesitamos que te comuniques con nosotros urgentemente respecto a una solicitud de verificación de empleo. Llamé de inmediato. La persona de Recursos Humanos sonaba incómoda. Diego, recibimos una llamada de alguien que dice ser tu hermano. Quería verificar tu salario y posición. Le dijimos que no podíamos compartir esa información sin tu autorización escrita, pero insistió bastante. Incluso mencionó algo sobre una emergencia familiar. No tienen mi autorización para compartir nada con él, dije firmemente. Y no hay ninguna emergencia familiar. Si vuelve a llamar, repórtenmelo de inmediato. Sebastián se estaba volviendo desesperado, y un Sebastián desesperado, respaldado por mis padres, era peligroso. Había visto ese patrón antes. Cuando quería algo y no lo conseguía por las buenas, buscaba la manera de conseguirlo por las malas. Esa tarde, mientras conducía a casa, noté un coche siguiéndome. Un sedán viejo que reconocí de inmediato. Era el coche de mi padre. Me siguieron hasta mi edificio, estacionándose 3 espacios detrás del mío. Salí del coche sin mirar atrás, entré al edificio y subí a mi departamento. Desde la ventana, pude ver a mi padre y a Sebastián en el coche, discutiendo sobre algo. Sebastián señalaba hacia mi edificio. Mi padre negaba con la cabeza. 2 horas después tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla. Era mi tía Patricia, la hermana de mi madre. Abrí la puerta con cadena puesta. ¿Tía Patricia? Ella sonrió con tristeza. Diego, cariño, ¿puedo pasar? Solo quiero hablar. Dudé, pero la dejé entrar. Patricia nunca había sido parte de los problemas con mi familia. De hecho, era una de las pocas personas que había cuestionado abiertamente el favoritismo hacia Sebastián. Tu madre me pidió que viniera, comenzó una vez sentada en mi sala. Pero no vine por ella, vine porque me preocupas. Me senté frente a ella. Estoy bien, tía. Ella negó con la cabeza. No, no lo estás. Y tu familia tampoco. Diego, sé que han sido injustos contigo. Siempre lo he sabido. He visto cómo te han tratado, cómo han favorecido a Sebastián, cómo han abusado de tu generosidad. Sus palabras me sorprendieron. Entonces, ¿por qué vienes? Porque a pesar de todo siguen siendo tu familia. Y porque necesitas saber en qué se han metido. Se inclinó hacia adelante. Sebastián tiene deudas, grandes deudas. De juego, Diego. Ha estado apostando en línea durante meses. Le debe dinero a gente que no juega limpio. El estómago se me revolvió. ¿Cuánto? $80,000. El número me golpeó como un puñetazo. Dios mío, tus padres hipotecaron la casa para pagar la mitad. El resto. Por eso necesitaban que le compraras ese coche. Iban a venderlo inmediatamente para pagar el resto de la deuda. Por eso tu madre lloró tanto cuando dijiste que no. No era solo por el coche, Diego. Sebastián está en peligro real. Me levanté y caminé hacia la ventana. $80,000 en deudas de juego, la casa de mis padres hipotecada. Y en lugar de decirme la verdad, habían inventado esa historia del coche. ¿Por qué no me dijeron la verdad? Pregunté sin voltear. Orgullo, respondió Patricia. Y vergüenza. Admitir que Sebastián tiene un problema de juego significaría admitir que fallaron como padres. Que todo ese dinero que le dieron, toda esa protección, lo convirtió en esto. No es mi responsabilidad salvarlo, dije. No, no lo es. Patricia estuvo de acuerdo. Pero son tu familia. Y si no haces algo, van a perder la casa. Tu madre está enferma del estrés. Tu padre no ha dormido en semanas. ¿Y Sebastián? Hizo una pausa. Sebastián recibió amenazas. Gente que sabe dónde viven tus padres. Me volteé para mirarla. ¿Y qué se supone que haga? ¿Pagar $80,000 más para que Sebastián aprenda que siempre habrá alguien que lo rescate? ¿Para que en 6 meses estemos en la misma situación? Patricia suspiró. No sé, Diego. Solo sé que si no haces algo, esta familia se va a destruir. Y sé que a pesar de todo, eso te importa. Tenía razón. Me importaba. Odiaba que me importara, pero lo hacía. Después de que Patricia se fue, me senté en la oscuridad de mi sala durante horas. $80,000. Podía pagarlos. Técnicamente, podía pagar 10 veces esa cantidad sin arruinarme.
Mi aplicación había sido comprada por una empresa más grande 6 meses atrás por $2 millones. El dinero que mis padres habían visto en mi cuenta era solo una fracción de lo que realmente tenía. Pero pagar no resolvería nada. Sebastián seguiría siendo Sebastián. Mis padres seguirían protegiéndolo. Y yo seguiría siendo el cajero automático al que recurrían cuando las cosas se ponían difíciles. Necesitaba hacer algo diferente. Algo que los obligara a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Algo que, por primera vez en sus vidas, les enseñara que el dinero no resolvía todo. Saqué mi teléfono y marqué un número. ¿Oficina de Martínez y Asociados?, dijo una voz profesional. Necesito hablar con un abogado, respondí, sobre un asunto familiar urgente. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo, y por primera vez en semanas sentí que estaba tomando el control de mi propia vida, en lugar de dejar que mi familia dictara cada movimiento. El abogado que me asignaron se llamaba Roberto Martínez, un hombre de unos 50 años con experiencia en derecho familiar y financiero. Nos reunimos en su oficina el miércoles por la mañana. Le expliqué toda la situación. Los años de abuso financiero, las deudas de Sebastián, la hipoteca de la casa, la manipulación constante. Roberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. ¿Qué es lo que quieres lograr exactamente, Diego?, preguntó cuando terminé. Quiero ayudarlos, respondí lentamente, pero de una manera que realmente los ayude. No solo pagar y olvidar. Quiero que Sebastián enfrente las consecuencias de sus acciones. Quiero que mis padres vean lo que han creado con su favoritismo. Y quiero protegerme legalmente de futuros abusos. Roberto asintió. Podemos hacer eso, pero va a requerir que seas firme, incluso cuando te presionen emocionalmente. ¿Estás preparado para eso? Llevo preparándome para esto toda mi vida, dije. Durante los siguientes días, Roberto y yo construimos un plan. Primero, investigamos las deudas de Sebastián. Resultó que debía dinero a 3 sitios de apuestas en línea diferentes y a 2 prestamistas locales que operaban en áreas grises de la legalidad. Las amenazas que había recibido eran reales. Segundo, verificamos la situación de la casa de mis padres. Habían sacado una hipoteca por $40,000, con pagos mensuales que apenas podían cubrir con la pensión de mi padre y el trabajo de medio tiempo de mi madre en una tienda. Si no pagaban, perderían la casa en 6 meses. Tercero, Roberto me ayudó a crear un fideicomiso familiar con condiciones muy específicas. El dinero estaría disponible para pagar las deudas y salvar la casa, pero solo si se cumplían ciertas condiciones. El viernes por la tarde, invité a mi familia a mi departamento. El mensaje fue breve. Tenemos que hablar sobre la situación de Sebastián. Sé todo. Mi madre llegó primero, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi padre venía detrás de ella, encorvado, pareciendo 10 años más viejo que la última vez que lo vi. Sebastián fue el último en entrar, evitando mi mirada, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. Siéntense, dije. Mi tono no dejaba espacio para discusión. Una vez que todos estuvieron sentados en mi sala, coloqué una carpeta sobre la mesa de centro. Tía Patricia me contó todo. Las deudas de juego, la hipoteca, las amenazas, todo lo que no me quisieron decir cuando vinieron a pedirme que le comprara un coche a Sebastián. Mi madre comenzó a llorar. Mi padre la rodeó con el brazo, pero me miraba con una mezcla de vergüenza y desafío. Sebastián simplemente miraba la alfombra. $80,000, Sebastián? Pregunté directamente. ¿En cuánto tiempo? Como 1 año y medio, murmuró sin levantar la vista. 1 año y medio, repetí. Eso es más de $4,000 al mes. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Yo me di cuenta, dijo mi padre en voz baja. Hace 6 meses. Pero pensé que podía controlarlo. Pensé que si le dábamos el dinero para pagar una parte, dejaría de apostar. Me reí sin humor. ¿Darle dinero a un adicto para que deje de apostar? ¿En serio creíste que funcionaría? Mi padre no respondió. Y en lugar de buscar ayuda profesional, en lugar de obligarlo a enfrentar su problema, decidieron hipotecar su casa y manipularme para que pagara el resto. Continué. Mamá, papá, ¿se dan cuenta de que lo están matando con su ayuda? Mi madre sollozó más fuerte. Es nuestro hijo. No podíamos dejarlo en peligro. Es tu hijo, concordé. Igual que yo. Pero a mí me dejaron valerme por mí mismo desde los 16. A mí me enseñaron que el mundo era duro y que nadie me regalaría nada. ¿Por qué Sebastián merece un trato diferente? Porque tú siempre fuiste más fuerte, dijo mi madre.
Sebastián es más sensible, más frágil, necesita más apoyo. No, dije firmemente. Sebastián no es frágil. Ustedes lo hicieron dependiente. Hay una diferencia. Abrí la carpeta y saqué varios documentos. He estado pensando mucho en esto, y he tomado una decisión. Voy a pagar las deudas de Sebastián, todas, y voy a pagar la hipoteca de la casa. Los ojos de mi madre se iluminaron. Mi padre pareció aliviado por primera vez en semanas. Sebastián finalmente me miró. Pero levanté un dedo. Hay condiciones no negociables. El alivio en sus rostros comenzó a desvanecerse. Primera condición. Sebastián entra en un programa de rehabilitación para adictos al juego. 60 días en una institución residencial, seguidos de terapia semanal durante un año mínimo. Si abandona el programa o falta a una sola sesión sin justificación médica, el dinero se detiene. Sebastián abrió la boca para protestar, pero lo detuve con una mirada. Segunda condición. Cuando salgas de rehabilitación, conseguirás un trabajo. Cualquier trabajo. Y lo mantendrás durante al menos 6 meses. Parte de tu salario irá a pagar una deuda conmigo. No los 80,000 completos, pero sí 20,000. A plazos que puedas manejar, pero consistentes. Diego, eso es muy duro, comenzó mi madre. No he terminado, dije. Tercera condición. Mamá, papá, van a ir a terapia familiar. Los tres. Una vez por semana durante 6 meses mínimo. Necesitan entender cómo llegamos a este punto y cómo evitar que vuelva a suceder. Mi padre frunció el ceño. No necesitamos terapia, solo necesitamos que Sebastián esté bien. Sebastián no va a estar bien mientras ustedes sigan siendo parte del problema, dije. O aceptan las 3 condiciones, o no hay trato. Saqué más papeles. Cuarta condición. Firman un documento legal donde renuncian a cualquier expectativa de apoyo financiero futuro de mi parte, más allá de lo acordado hoy. No más emergencias. No más préstamos. No más manipulación. ¿Nos estás comprando?, preguntó mi padre con amargura. No, respondí. Los estoy salvando. Y me estoy protegiendo. Este es el trato. ¿Lo toman o lo dejan? Si lo dejan, les deseo suerte resolviendo esto por su cuenta. Si lo toman, empezamos mañana mismo. Hubo un largo silencio. Mi madre miraba a mi padre. Mi padre miraba a Sebastián. Sebastián seguía mirando la alfombra. ¿Y si acepto todo eso?, preguntó Sebastián finalmente. ¿Realmente pagarás todo? Cada centavo, confirmé. Pero si rompes una sola condición, aunque sea una, el acuerdo termina. Las consecuencias serán solo tuyas. Sebastián tragó saliva. Pude ver el miedo en sus ojos, pero también algo más. Tal vez vergüenza. Tal vez el primer atisbo de responsabilidad que había visto en él en años. Necesito pensarlo, dijo. Tienes hasta mañana a mediodía, respondí. Después de eso, la oferta expira y cada uno sigue su camino. Mi madre intentó negociar. Diego, por favor, ¿no podemos hablar de esto? ¿Suavizar algunas condiciones? Sebastián está pasando por un momento muy difícil. Sebastián creó este momento difícil, dije, y ustedes lo permitieron. Incluso lo facilitaron. Estas condiciones no son castigos, son ayuda real. La pregunta es si ustedes pueden ver la diferencia. Los acompañé a la puerta. Antes de salir, mi padre se volvió hacia mí. ¿Cuándo te volviste tan frío?, preguntó. La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero mantuve la compostura. Me volví práctico, respondí. Algo que debería haber aprendido de ustedes cuando me obligaron a crecer rápido. La diferencia es que yo aprendí la lección. Sebastián nunca tuvo que hacerlo, hasta ahora. Esa noche no pude dormir. Seguía preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Si era demasiado duro, demasiado frío, pero luego pensaba en todos los años de manipulación, en todas las veces que había cedido solo para mantener la paz, y sabía que esta era la única manera. A las 11 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó. Era mi madre. Aceptamos, dijo simplemente. Todas las condiciones. Sebastián está dispuesto a ir a rehabilitación. ¿Y la terapia familiar?, pregunté. Hubo una pausa. También. Tu padre no está feliz, pero acepta. Bien, dije. El lunes nos reunimos con mi abogado para firmar los documentos, y Sebastián entra a rehabilitación el miércoles. Diego, mi madre hizo una pausa. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante.
¿Alguna vez podrás perdonarnos? ¿Por todo? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en ello durante un momento. Mamá, no se trata de perdón. Se trata de límites saludables y de amor real, no del tipo de amor que habilita comportamientos destructivos. Si esto funciona, si realmente hacen el trabajo, tal vez podamos tener una relación real, una basada en respeto mutuo, no en obligaciones financieras. Ella suspiró. Está bien. Nos vemos el lunes. Cuando colgué, sentí algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era la tristeza y frustración que había cargado durante años. Era algo parecido a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. El lunes por la mañana, toda mi familia se reunió en la oficina de Roberto Martínez. El ambiente era tenso. Sebastián se veía nervioso, jugando con sus manos. Mis padres estaban serios, casi solemnes. Yo había llegado temprano para revisar los documentos finales con Roberto. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó antes de que llegaran los demás. Más seguro que nunca, respondí. Cuando todos estuvieron sentados alrededor de la mesa de conferencias, Roberto comenzó a explicar los términos del acuerdo. Mientras hablaba, observaba las reacciones de mi familia. Mi padre apretaba la mandíbula cada vez que Roberto mencionaba las condiciones. Mi madre se secaba los ojos ocasionalmente. Sebastián simplemente miraba fijamente los documentos frente a él, pálido. La cláusula más importante, dijo Roberto, es esta. Diego pagará directamente a los acreedores. El dinero nunca pasará por las manos de Sebastián o de sus padres. Cada pago será documentado y registrado. Si Sebastián vuelve a incurrir en deudas de juego durante los próximos 5 años, Diego tiene el derecho legal de demandar la devolución completa de los fondos. 5 años, murmuró Sebastián. Eso es mucho tiempo. 5 años es lo que te tomará reconstruir tu vida si realmente te comprometes, respondí. Y es el tiempo mínimo que necesito para confiar en que esto no volverá a pasar. Roberto continuó. Respecto a la rehabilitación, Diego ha seleccionado un centro especializado en adicciones al juego. El programa es de 60 días residenciales. No se permiten visitas durante los primeros 30 días. Después, visitas supervisadas una vez por semana. Mi madre se enderezó. ¿30 días sin verlo? Diego, es demasiado. Es el protocolo estándar, intervino Roberto. Los primeros 30 días son cruciales para romper patrones y eliminar influencias externas. Influencias externas, repitió mi padre amargamente. Somos su familia, no influencias externas. Con todo respeto, señor, dijo Roberto con voz firme. El reporte psicológico preliminar sugiere que Sebastián ha usado la culpa familiar como justificación para su comportamiento. Necesita tiempo para trabajar en eso sin presiones externas. Ese fue el momento en que lo vi. Un destello de algo en los ojos de Sebastián. No era enojo ni resentimiento. Era miedo, miedo real de enfrentar sus problemas sin el colchón de mis padres protegiéndolo. No puedo hacerlo, dijo Sebastián de repente, poniéndose de pie. No puedo estar solo 60 días. No puedo. Mi madre se levantó inmediatamente. Está bien, cariño. No tienes que hacerlo. Encontraremos otra manera. No hay otra manera, dije, manteniéndome sentado. Esta es la única oferta sobre la mesa. Sebastián me miró con ojos vidriosos. Siempre fuiste el perfecto, ¿verdad, Diego? Nunca cometiste un error. Nunca necesitaste ayuda. Y ahora estás aquí, restregándome mi fracaso en la cara. No, respondí calmadamente. Estoy aquí ofreciéndote una salida, pero requiere que hagas el trabajo. Algo que nunca has tenido que hacer porque siempre hubo alguien más haciéndolo por ti. Tú no entiendes la presión, estalló Sebastián, siempre siendo comparado contigo, el hijo perfecto que nunca necesitó nada de nadie. ¿Sabes lo que se siente vivir a tu sombra? ¿Mi sombra? Me levanté ahora. Sebastián, tú tuviste todo lo que yo nunca tuve. Apoyo incondicional, dinero, atención, perdón constante. La única sombra que tuviste fue la que tú mismo creaste con tus decisiones, porque ustedes nunca me enseñaron a hacer nada más, gritó señalando a nuestros padres.
Solo me enseñaron que si lloraba lo suficiente, si me quejaba lo suficiente, alguien más resolvería mis problemas. Y funcionó durante 23 años. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se supone que debo cambiar de la noche a la mañana? El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se había quedado congelada con la boca abierta. Mi padre miraba a Sebastián como si fuera la primera vez que realmente lo veía. Por fin, dije suavemente. Por fin algo de honestidad. Sebastián se dejó caer en su silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Tengo miedo, admitió con voz quebrada. Tengo miedo de que sin el juego, sin las apuestas, sin la emoción, no quede nada de mí. Tengo miedo de descubrir que soy completamente vacío por dentro. Rodeé la mesa y me arrodillé frente a mi hermano. Sebastián, mírame. Lentamente bajó las manos. Tenía los ojos rojos, la cara manchada de lágrimas. El miedo es bueno, le dije. El miedo significa que finalmente estás viendo la realidad de tu situación. Y sí, probablemente va a ser difícil. Probablemente sea lo más difícil que hayas hecho en tu vida, pero puedes hacerlo. Sé que puedes porque, a pesar de todo, eres mi hermano. Y los genes que me hicieron sobrevivir también están en ti. ¿Y si fallo?, susurró. ¿Y si entro a ese lugar y no puedo completar el programa? Entonces fallarás, dije honestamente, y tendrás que vivir con las consecuencias. Pero al menos habrás intentado, al menos habrás dado el primer paso, y eso es más de lo que has hecho hasta ahora. Mi madre finalmente habló. Diego tiene razón, Sebastián. Hemos sido parte del problema. Tu padre y yo nunca te dejamos caer, y pensamos que eso era amor, pero solo te hicimos más débil. Mi padre asintió lentamente. Cuando Diego tenía tu edad, ya estaba trabajando, estudiando, manteniéndose solo. Y yo estaba orgulloso de él, pero también celoso. Celoso de que no me necesitara. Contigo fue diferente. Tú me necesitabas, y me gustaba ser necesitado. Papá, comenzó Sebastián. No, mi padre levantó la mano. Déjame terminar. Te fallamos, hijo. Te amamos tanto que te impedimos crecer. Y ahora mira dónde estamos. $80,000 en deudas. Amenazas de gente peligrosa. Nuestra casa en riesgo. Todo porque no tuvimos el valor de decirte que no cuando debíamos. Roberto carraspeó suavemente. Esto es exactamente el tipo de conversaciones que necesitarán tener en terapia. Y es una buena señal que ya estén empezando. Miró a Sebastián. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Firmas el acuerdo y entras a rehabilitación? Sebastián me miró durante un largo momento. Si hago esto, si realmente me esfuerzo, ¿podremos ser hermanos de verdad? ¿No solo el fracasado y el exitoso, sino hermanos reales? La pregunta me golpeó en el pecho. Eso es lo que quiero, admití. Siempre fue lo que quise. Sebastián respiró profundo y tomó el bolígrafo. Está bien, lo haré. Firmó el documento con mano temblorosa. Luego mis padres firmaron. Finalmente, yo firmé. Roberto notarizó cada firma. Cuando terminamos, todo se sintió súbitamente real. Sebastián ingresa a rehabilitación pasado mañana a las 8 de la mañana, dijo Roberto. Diego, los pagos a los acreedores se procesarán mañana. Para el viernes todas las deudas estarán liquidadas. Señores, miró a mis padres. Su primera sesión de terapia familiar está programada para el jueves a las 4 de la tarde. Las coordenadas están en este sobre. Salimos de la oficina en silencio. En el estacionamiento mi madre se acercó a mí. ¿Puedo abrazarte?, preguntó tímidamente. Asentí. Me abrazó fuerte, temblando. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Diego, por todo. Lo sé, mamá, dije, devolviéndole el abrazo. Ahora solo trabajemos en mejorar. Mi padre estrechó mi mano firmemente. Hiciste lo correcto, dijo. Incluso cuando fue difícil. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Sebastián fue el último. Nos miramos durante un momento incómodo antes de que él extendiera la mano. La tomé y lo jalé hacia mí en un abrazo torpe. No me decepciones, le dije. Haré mi mejor esfuerzo, respondió. Esa noche, solo en mi departamento, revisé los documentos firmados una vez más. En 2 días, Sebastián estaría en rehabilitación. Las deudas estarían pagadas. La casa de mis padres estaría segura. Y yo habría gastado más de $100,000 para salvar a una familia que me había tratado como ciudadano de segunda clase durante años. Pero mientras miraba esos papeles, no sentí resentimiento. Sentí algo parecido a la paz.
porque esta vez había sido diferente. Esta vez no había cedido simplemente para mantener la paz. Esta vez había puesto límites, había exigido cambios reales, había hecho responsable a mi familia. Y ellos habían aceptado. Tal vez no funcionaría. Tal vez Sebastián abandonaría el programa. Tal vez mis padres volverían a sus viejos hábitos. Pero al menos ahora había una oportunidad real de que esta familia pudiera sanar. Los primeros 30 días fueron los más difíciles. Mi madre llamaba cada 2 días preguntando por Sebastián, aunque sabía que no podíamos visitarlo ni contactarlo. Mi padre se sumergió en el trabajo, evitando hablar del tema. Y yo simplemente esperaba. Esperaba noticias del centro de rehabilitación, esperaba que Sebastián no abandonara, esperaba que este sacrificio valiera la pena. En la tercera semana, Roberto me llamó. Diego, el director del centro de rehabilitación quiere hablar contigo. Dice que es importante. Mi estómago se hundió. ¿Sebastián abandonó? No me lo dijo, solo pidió que llamaras. Marqué el número con manos temblorosas. Señor Navarro, dijo una voz profesional al otro lado. Soy el doctor Ramírez, director del programa. Quería actualizarlo sobre Sebastián. ¿Está bien? Pregunté. Físicamente sí, emocionalmente. Ha sido un camino difícil. Tuvo una crisis seria durante la primera semana. Intentó abandonar el programa 2 veces. Pero algo cambió después de su primera sesión individual profunda. Quería que supiera que su hermano está haciendo el trabajo. Está siendo honesto consigo mismo. Quizás por primera vez en su vida. El alivio me inundó. Gracias por decirme. Hay algo más, continuó el doctor. Sebastián escribió algunas cartas, una para usted, una para sus padres. Como parte de su proceso terapéutico, las enviaremos por correo, pero quería advertirle que pueden ser intensas emocionalmente. Las cartas llegaron 3 días después. Abrí la mía con manos temblorosas. Diego, comenzaba. El terapeuta dice que debo ser honesto sobre lo que siento, así que aquí va. Te odié durante años. Te odié por ser todo lo que yo no era. Inteligente, independiente, exitoso. Te odié porque mamá y papá nunca pararon de compararme contigo, pero sobre todo, te odié porque tenías razón sobre mí. Soy débil. Soy un fracaso. Soy exactamente lo que dijiste que era. Pero aquí está lo que estoy aprendiendo. No tengo que seguir siendo esa persona. Las apuestas me hacían sentir importante, poderoso, como si controlara algo. Pero era mentira. Lo único que controlaba era mi propia destrucción. Y arrastraba a toda la familia conmigo. Hay algo que nunca te dije. Cuando tenía 17 años, encontré tus estados de cuenta. Vi cuánto dinero nos habías dado a lo largo de los años. Vi los préstamos estudiantiles que todavía estabas pagando porque habías usado tus ahorros en nosotros. Y en lugar de sentir gratitud, sentí rabia. ¿Por qué tú podías hacer todo eso y yo no podía ni mantener un trabajo de medio tiempo? Ahora entiendo que la respuesta es simple. Porque tú hiciste el trabajo. Te esforzaste. Aguantaste. Y yo siempre tuve una salida fácil. Hasta que ya no la tuve. Hasta que tocaste fondo en tus peores decisiones me alcanzó. Y lo extraño es que ahora, aquí, enfrentando todo esto, me siento más vivo de lo que me he sentido en años. Tengo miedo, estoy enojado, estoy avergonzado, pero al menos siento algo real. No sé si algún día podrás confiar en mí otra vez. No sé si yo mismo puedo confiar en mí, pero voy a intentar ser alguien mejor. No por el dinero que pagaste, no por mamá y papá, por mí. Porque finalmente entiendo que si no cambio, voy a morir como un hombre vacío que nunca tuvo el valor de ser real. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di todos los motivos para hacerlo. Tu hermano, Sebastián. Tuve que leer la carta 3 veces. Cada vez encontraba algo nuevo que me hacía tanto enojar como conmoverme. Sebastián estaba siendo honesto, vulnerablemente honesto. Era un comienzo. Las sesiones de terapia familiar comenzaron esa semana. La primera fue brutal. El terapeuta, un hombre mayor llamado Dr. Flores, no permitió que nadie evadiera nada. Señora Navarro, dijo a mi madre en la segunda sesión, ¿puede explicarme por qué siente que debía proteger a Sebastián de las consecuencias pero no a Diego? Mi madre lloró. Diego siempre fue más fuerte.
No me necesitaba tanto. ¿O era que usted necesitaba que Sebastián la necesitara? Preguntó el doctor. El silencio que siguió fue revelador. En la cuarta sesión, mi padre finalmente habló sobre algo que nunca había mencionado. Cuando Diego tenía 12 años, comenzó con voz temblorosa. Me quedé sin trabajo durante 6 meses. No podíamos pagar la renta. Diego trabajó vendiendo dulces en la escuela, lavando coches los fines de semana. Un niño de 12 años manteniendo a su familia. Y yo me sentí como un fracaso total. Cuando Sebastián nació 5 años después, hice una promesa. Que él nunca sentiría esa presión. Que siempre tendría lo que necesitara. Pero creo que confundí protegerlo de la pobreza con protegerlo de la vida misma. El doctor Flores asintió. Y al hacer eso, le enseñó a Sebastián que no podía confiar en sí mismo para resolver problemas, mientras que Diego aprendió lo contrario. Pasaron las semanas. Sebastián completó los 60 días de rehabilitación. Cuando salió, estaba diferente. Más delgado, más serio, pero también más presente. Nos reunimos en la casa de mis padres el día que regresó. Sebastián abrazó a nuestra madre, estrechó la mano de nuestro padre y luego caminó hacia mí. 93 días sobrio, dijo, no de alcohol o drogas, sino de apuestas. 93 días sin abrir un sitio de apuestas, sin soñar con el siguiente gran golpe, sin mentirme a mí mismo. ¿Cómo se siente?, pregunté. Aterrador, admitió. Todos los días me despierto y lo primero que pienso es en apostar. Pero luego recuerdo dónde estaba hace 3 meses. Y elijo no hacerlo. Un día a la vez. Eso es todo lo que puedes hacer, dije. Esa noche, cenamos juntos por primera vez en meses. La conversación fue incómoda al principio, pero gradualmente se volvió más natural. Sebastián habló sobre el programa de rehabilitación, sobre las cosas que había aprendido sobre sí mismo. Mis padres compartieron lo que estaban descubriendo en terapia. El terapeuta nos hizo hacer un ejercicio, dijo mi madre. Teníamos que escribir todas las veces que te habíamos fallado, Diego. No pude terminar. La lista era demasiado larga. Mamá, comencé. No. Ella levantó la mano. Déjame terminar. Nunca te agradecimos. Por los años que nos mantuviste a flote. Por las veces que pagaste cosas que no debías pagar. Por seguir apareciendo incluso cuando te tratamos como si no importaras. Eras un niño, y te hicimos sentir que debías ganarte nuestro amor. Eso fue cruel. Todos cometimos errores, dije. Pero estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. 2 meses después, Sebastián consiguió un trabajo como asistente administrativo en una empresa pequeña. El salario no era gran cosa, pero él estaba orgulloso. Es el primer trabajo que he mantenido por más de 3 meses, me dijo por teléfono. Mi jefe dice que soy confiable. Nunca nadie me había llamado confiable. ¿Cómo va con los pagos?, pregunté. Habíamos acordado que me pagaría $100 al mes, una cantidad simbólica más que significativa. Hice mi tercer pago ayer, respondió. Y Diego, lo sé que esto tomará años, que probablemente nunca te pague todo lo que me diste, pero cada vez que hago ese pago, siento que estoy pagando más que dinero. Estoy pagando una deuda conmigo mismo. 6 meses después de que todo comenzara, mi familia y yo nos reunimos para una cena de aniversario. ¿Aniversario de qué? Nadie lo dijo exactamente. Tal vez del momento en que todo cambió. Durante la cena, mi padre se puso de pie con una copa en la mano. Quiero hacer un brindis, dijo. Por Diego, quien tuvo el valor de hacer lo que nosotros no pudimos, dejar que Sebastián enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y por Sebastián, quien tuvo el valor de aceptar la ayuda y hacer el trabajo. Por la familia, agregó mi madre. La familia real, donde nos apoyamos sin habilitarnos, donde nos amamos sin destruirnos. Sebastián levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Brindamos todos juntos. No fue perfecto, probablemente nunca lo sería, pero era real y honesto, y eso era suficiente. Esa noche, mientras conducía a casa, pensé en todo lo que había pasado. Los $80,000 que pagué, las sesiones de terapia, las noches sin dormir preguntándome si había hecho lo correcto. ¿Valió la pena? Miré mi teléfono y vi un mensaje de Sebastián. Gracias por no rendirte conmigo. Te debo más de lo que el dinero puede pagar, pero algún día, de alguna manera, te lo compensaré siendo el hermano que mereces. Sonreí. Sí, valió la pena. 1 año después de que comenzara todo, mi vida se veía completamente diferente. Sebastián había mantenido su trabajo,
y acababa de recibir una promoción. Pequeña, pero significativa. Nuestros padres habían terminado su terapia obligatoria, pero decidieron continuar por su cuenta. Resulta que necesitábamos esto más de lo que pensábamos, me dijo mi padre. Y yo había aprendido algo valioso sobre el amor familiar y los límites. Estaba en mi oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo me hizo responder. ¿Diego Navarro?, preguntó una voz profesional. Soy la detective Morales de la policía de Phoenix. ¿Tiene un momento? Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está bien mi familia? Su familia está bien, me aseguró. Llamo por otro asunto. ¿Recuerda las deudas de juego de su hermano que usted pagó hace un año? Por supuesto. Uno de los prestamistas a los que usted pagó fue arrestado la semana pasada por extorsión y amenazas. Durante la investigación, encontramos registros de todas sus víctimas. Su hermano estaba en esa lista. Las amenazas que recibió eran reales y serias. Quería que supiera que hizo lo correcto al pagar esas deudas cuando lo hizo. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante largos minutos. Las amenazas eran reales. Sebastián realmente había estado en peligro, y a pesar de mi enojo, a pesar de los años de resentimiento, había hecho lo correcto. Un mes más tarde, Sebastián me invitó a almorzar. Nos encontramos en un restaurante pequeño cerca de su trabajo. Se veía bien, saludable. Tenía más confianza en sus movimientos. Cumplí un año, dijo una vez que ordenamos. Un año sin apostar, y quería celebrarlo contigo. Estoy orgulloso de ti, dije honestamente. Sé que no fue fácil. Lo más difícil que he hecho, admitió. Pero también lo más importante. Diego, hay algo que quiero darte. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Dentro había un cheque por $5,000. Sé que todavía te debo 15,000, dijo rápidamente. Pero ahorré esto durante el año. Trabajé horas extras, reduje gastos, viví con lo mínimo, y quería demostrarte que lo digo en serio, que voy a pagarte hasta el último centavo. Miré el cheque, luego a mi hermano. Sebastián. No, interrumpió. Déjame terminar. No es solo sobre el dinero, es sobre demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo difícil, que puedo cumplir una promesa, que puedo ser confiable. Doblé el cheque y lo guardé en mi bolsillo. Lo acepto, y lo aprecio más de lo que imaginas. Almorzamos y hablamos sobre cosas normales. Su trabajo, mi proyecto nuevo, los planes de nuestros padres de renovar la casa. Era la conversación más normal que habíamos tenido en años. Tal vez la primera conversación real como hermanos adultos. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Sebastián me abrazó. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo. Sé que fui un hermano terrible durante años, pero quiero que sepas que estoy trabajando en ser mejor, cada día. Lo sé, respondí, y se nota. Esa noche mis padres organizaron una cena familiar. No era una ocasión especial, solo una cena de domingo. Pero la atmósfera era completamente diferente a como solía ser. No había tensión, no había favoritismo obvio, no había esa sensación de caminar sobre cáscaras de huevo. Durante la cena, mi madre anunció algo. Su padre y yo hemos tomado una decisión. Vamos a vender la casa. Sebastián y yo la miramos sorprendidos. ¿Por qué?, pregunté. Es demasiado grande para nosotros dos, explicó mi padre. Y tiene demasiados recuerdos de cuando las cosas no eran buenas. Queremos empezar de nuevo. Algo más pequeño, más manejable, y usar el dinero que sobre para crear un fondo de emergencia. Para que nunca tengamos que depender de ustedes así otra vez. Además, agregó mi madre, parte del dinero va a ir a una donación a un centro de rehabilitación para adicciones al juego, en honor a Sebastián y su recuperación. Vi a mi hermano limpiar sus ojos discretamente. Mamá, papá, no tienen que hacer eso. Sí tenemos que hacerlo, dijo mi padre firmemente. Por demasiado tiempo vivimos por encima de nuestras posibilidades, tratando de darte cosas materiales en lugar de las herramientas para construir tu propia vida. Eso termina ahora. 6 meses más tarde, mis padres se mudaron a un condominio más pequeño, en un vecindario agradable. La casa grande se vendió, y como prometieron, donaron $50,000 al centro de rehabilitación. Sebastián siguió trabajando y ahorrando.
Cada mes sin falta me enviaba un pago. Algunos meses eran $200, otros meses solo 100, pero nunca faltó uno. 2 años después del día en que mis padres entraron a mi departamento exigiendo que le comprara un coche a Sebastián, me reuní con mi hermano para tomar café. «Último pago», dijo entregándome un sobre. Dentro había un cheque por $2,000. «Con esto quedamos a mano, $20,000, como acordamos». Tomé el sobre pero no lo abrí. «Sebastián, hay algo que necesito decirte. Desde el principio el dinero nunca fue realmente el punto». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no necesitaba que me pagaras. Podía darme el lujo de perder esos $80,000. El punto era que tú necesitabas aprender responsabilidad. Necesitabas sentir el peso de tus acciones. Y lo hiciste. Pero el acuerdo», comenzó. «El acuerdo era importante», interrumpí. «Porque te dio estructura, te dio un objetivo. Pero Sebastián, el verdadero pago fue verte convertirte en alguien en quien puedes confiar. Alguien que cumple sus promesas. Alguien que enfrenta sus problemas en lugar de huir de ellos». Sebastián procesó mis palabras en silencio. «Entonces, ¿qué hago con esto?», preguntó, señalando el sobre. «Quédatelo. O mejor aún, úsalo para empezar un fondo de emergencia para ti, para que nunca estés en esa posición otra vez». «Diego». Su voz se quebró. «No sé qué decir. No digas nada. Solo sigue siendo la persona en la que te has convertido. Esa es toda la gratitud que necesito». Nos abrazamos y por primera vez en mi vida sentí que realmente tenía un hermano. No el niño mimado que conocí durante años, sino un hombre que había enfrentado sus demonios y salido al otro lado. Hoy, 3 años después de que todo comenzara, mi familia es irreconocible comparada con lo que era. Sebastián trabaja como gerente en su empresa. Está comprometido con una mujer que conoció en un grupo de apoyo para adicciones. Ella es terapeuta y entiende su camino de recuperación. Mis padres viven cómodamente en su condominio, sin deudas, con un fondo de emergencia saludable. Participan activamente en programas comunitarios y han encontrado propósito ayudando a otras familias que luchan con adicciones. Y yo aprendí que el amor real a veces significa ser duro. Significa poner límites incluso cuando duele. Significa dejar que las personas que amas enfrenten las consecuencias de sus acciones, porque es la única manera en que pueden crecer. La cuenta de banco que causó todo este drama ya no existe. La empresa para la que trabajaba me promocionó a director de tecnología con un salario que triplicó esa cantidad. Pero el dinero ya no es lo que define mi relación con mi familia. Cuando miro hacia atrás, no me arrepiento de nada. Ni de los $80,000 que pagué, ni de las condiciones duras que impuse, ni del año difícil que todos pasamos aprendiendo a ser una familia real. Porque al final, no compré un coche. No pagué simplemente una deuda. Compré una oportunidad para que mi hermano se salvara a sí mismo. Y eso no tiene precio. A veces recibo mensajes de Sebastián, fotos de él en eventos de su trabajo, videos de su rutina de ejercicios, memes tontos que le hacen reír, cosas normales que hacen los hermanos normales, y cada vez que veo su nombre en mi teléfono, sonrío, porque esa relación, esa conexión real, es el verdadero tesoro que surgió de toda esta situación. Mi madre me dice a menudo: «Gracias por no dejar que destruyéramos a tu hermano con nuestro amor equivocado». Y mi padre, el hombre que una vez me dijo que me volvería frío, ahora me dice: «Gracias por amarnos lo suficiente para ser duro con nosotros». No fue fácil. Hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que pensé que estaba siendo demasiado cruel, momentos en que dudé de cada decisión. Pero al final, valió la pena cada momento difícil, porque ahora tengo algo que el dinero no puede comprar: una familia real, basada en respeto mutuo, honestidad y amor genuino. No el tipo de amor que habilita y destruye, sino el tipo de amor que desafía y eleva. Y eso, definitivamente, es lo justo. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con tu familia? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Gracias por acompañarme.